Hare Krishna, entonces para todos, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Teniendo en cuenta que estamos en una semana de reflexión y estamos en cuarentena en muchas situaciones, pero también sin hablar de religión ni filosofía, sino de espiritualidad, estamos en una semana de Semana Santa para la cultura católica. Para hablar de la Semana Santa, vamos a hablar de Jesús. Jesús, considerado también en la India como un yogi. Entonces, para hablar de este tema, pues primero que todo, pues he investigado mucho, durante muchos años siempre he leído, me ha interesado mucho este tema, porque la idea no es ser yogi, solo practicar filosofía hindú, la idea de ser yogi es mirar todas las culturas, sin importar quién la practica, si yoga lo puede practicar cualquier persona, sin importar su ideología, su religión, ni nada, nada de lo que practique. Entonces he estado estudiando un libro que se llama El Yoga de Jesús. El Yoga de Jesús es un libro, ahorita si quieres se los comparto en el video de YouTube para que lo podamos analizar, las personas que lo quieran leer. Y bueno, pues entonces para hablar de esto, primero hay que hablar de yoga. Pues, ¿qué es yoga? Yoga realmente no es lo que todo el mundo considera como hacer posturas y es una parte del yoga nomás, pero no tiene nada que ver con ejercicio. Entonces, para hablar del yoga, primero, el yoga quiere decir que la felicidad no está en las cosas externas, sino hay que mirarse hacia adentro para encontrar la felicidad en el ser, conectándose con Dios para ayudar a los demás. Todas las personas siempre están profundizándose en que encontrar la felicidad en cosas externas, pero no estamos mirando nuestro ser, nuestra alma, nuestras acciones. Entonces nos sumergimos siempre en el hacer las cosas, pero no en ser nosotros mismos, en ser uno con Dios. Eso es la ideología del yoga y es lo que nos enseña Jesús también. Entonces, para hablar de Jesús, tenemos que, bueno, primero de yoga, tenemos muchas formas de hacer yoga. Está el Hatha Yoga, que son las posturas que nos ayudan a nuestro cuerpo a tener una mayor eh, alineación del cuerpo, conectar cuerpo, mente y espíritu a través de lo que decía el Prabhu Vaishnava ayer, con los doshas, conociendo toda esta parte, conociendo la Ayurveda, conectándonos con la Ayurveda para alimentarnos mejor, para tener una medicina saludable, la alimentación sagrada. Tenemos los mantras yoga, lo que hicimos la vez pasada, a través de los mantras, las canciones espirituales para conectarnos con Dios. El karma yoga, a través de todas las acciones que realizamos. Y el Bhakti Yoga, que es el que nosotros practicamos como devotos de Krishna. ¿Qué es el Bhakti Yoga? El yoga ya supremo de nosotros. Ver a todas las criaturas de la naturaleza como seres de Dios y como nuestros hermanos para tratarlos con igualdad. Entonces, según el libro que les cuento, el libro del Yoga de Jesús, él nos lee acá un poquito y nos habla del Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita nos dice, cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece, yo me encarno como un avatar. Era trasera, aparezco en forma visible para proteger al justo y destruir la maldad, a fin de restablecer la virtud. Entonces, esto nos nombra el Bhagavad Gita, diciéndonos que cuando predomina la religiosidad, aparece Krishna, aparece Dios. En este caso apareció como Jesús, como hijo de Krishna. Nosotros lo vemos así porque se considera que Jesús vino, fue en una época, en un tiempo diferente, luego vino Buda, luego vino el señor Chaitanya, antes había venido Krishna, diferentes avatares durante toda la existencia, durante todas estas eras. Entonces, para hablar de Jesús, el libro nos nombra como un pequeño pasaje de la Biblia que dice, habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con observación, ni se dirá, vedlo aquí o allá. ¿Por qué? Mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Quiere decir que nosotros estamos a través de las religiones y las filosofías buscando siempre llegar a la muerte, llegar al cielo o llegar al infierno, es lo que nos enseñan las diferentes religiones, pero nosotros tenemos que ver más allá y lo que nos explica el libro es no entender la Biblia como un libro así tal cual como está escrito, sino analizar como el Bhagavad Gita, como nos lo dejó el Srila Prabhupada, explicado con significados
Recordemos que el conocimiento es peligroso, tiene que haber una persona fidedigna que venga a la asociación discipular, que nos diga cómo debe ser interpretada esa escritura. Asimismo, la Biblia es un libro muy sagrado que, sabiéndolo interpretar por personas sabias y fidedignas, podemos entenderlo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que prácticamente todo el reino de Dios está dentro de nosotros, es el alma, está entre todas las cosas que nosotros observamos día a día, la naturaleza, los animales, los ríos, las personas que nos rodean. Entonces, para esto, pues para que entendamos por qué hablamos de Jesús y el yoga, qué similitud tienen o qué se habla, entonces se habla de la palabra, amén, que es cuando las personas están orando en el catolicismo, y la palabra om. La palabra om es la primera palabra que nosotros pronunciamos, la primera palabra del universo, la primera sílaba, todo lo que tiene que ver con Ganesh, con el yoga. Asimismo, es lo que se compara o se considera que es la misma palabra amén. Entonces, para conectarnos con Dios. Y para entender por qué Jesús, que hoy se celebra en el catolicismo como la Semana Santa, este es el día, creo que es de crucifixión, si estoy mal me corrigen por favor, no conozco muy bien las fiestas católicas, pero estamos en una semana de Jueves Santo, Viernes Santo, creo que ahorita es la resurrección de Jesús. Entonces, es para entender que Jesús nos trajo unas enseñanzas y tenemos que cumplir esas enseñanzas. No era solo que Jesús nos enseñó todo lo que nos han enseñado a través de los medios, a través de toda la vida que hemos vivido. Yo nací en un hogar católico, pero pues no me incliné por ese lado, pero igual sé cosas y entonces hay que aplicar son las cosas que nos dejó para el amor y para la vida. Entonces, para que entendamos por qué Jesús tiene que ver con el yoga, el libro lo escribió un yogi muy antiguo, Yogananda Paramahansa. Él ya no está con nosotros, pero él nos escribió este libro con muchas investigaciones, no es un libro cualquiera. Entonces dice, a continuación de la palabra, continuidad de la palabra de Dios a través de esos avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre Jesús y los magos, sabios de Oriente, procedentes de la India, que acudieron a honrarle en ocasión de su nacimiento. Existe en la India un sólido legado tradicional considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos, donde se narra que los magos de Oriente viajaron a Belén con el propósito de ver al niño Jesús. Eran en realidad grandes sabios de la India, y no solo los maestros de la India lo visitaron a él, sino que Jesús devolvió la visita. Durante los años de la vida de Jesús, sobre la cual no se tiene ninguna información, las escrituras guardan silencio en lo que respecta al periodo comprendido aproximadamente entre los 14 y los 30 años de edad. Él viajó a la India recorriendo probablemente la transitada ruta comercial que unía el Mediterráneo con China y la India. La realización divina que ya contaba Jesús, nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la India y el entorno espiritual allí imperante. Brindó el cimiento de universalidad y de la verdad en el que Jesús se basó para predicar el mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender, pero que al mismo tiempo se hallaba colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras, a medida que la mente humana progresara desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez de entendimiento. Entonces hay un capítulo que nos dice los años perdidos de Jesús. Dice, el Nuevo Testamento, la cortina del silencio desciende sobre la vida de Jesús después de los 12 años y no vuelve a alzarse hasta 18 años más tarde, cuando recibe el bautismo de Juan y comienza a predicar ante las multitudes. Únicamente se nos dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Dice, el hecho de que los contemporáneos de un personaje tan excepcional como Jesús no hayan encontrado nada digno de ser mencionado por un escrito desde la niñez hasta el 30º año de su vida, es el mismo extraordinario. Es en sí mismo extraordinario. Sin embargo, existen efectivamente relatos notables acerca de Jesús, pero no es en su país de origen, sino más hacia el oriente, en aquellos lugares donde pasó mayor parte del periodo sobre el cual se carece de datos. Ocultos en remotos monasterios tibetanos se encuentran documentos de incalculable valor que hacen referencia a un tal San Isa, proveniente de Israel, en quien se hallaba manifestada el alma del universo y que desde los 14 a los 28 años permaneció en la India y zonas de la cordillera del Himalaya, entre santos y monjes y pandits. Predicó su mensaje por toda la región y luego, con el propósito de enseñar, retornó a su tierra natal, donde fue cruelmente maltratado, condenado a muerte y crucificado. A excepción de los registros que aparecen en estos antiguos manuscritos, nada se había publicado
acerca de los años desconocidos de la vida de Jesús. Entonces, como podemos ver aquí, siempre me ha interesado ese tema y es un tema que debemos poner atención, porque todas las personas que estamos aquí en Sudamérica hemos estado rodeados por esta cultura, hemos nacido en esta filosofía católica, que muchas personas lo siguen practicando, otros no lo practicamos, pero siempre ha estado en nuestras vidas y nunca le damos el valor que Jesús se merece en nuestras vidas. Entonces siempre debemos hablar de él. ¿Cuál fue la enseñanza que más nos dejó Jesús? Amar a los demás. Nos enseñó, no sé cómo lo vean, de pronto es un poco fuerte el tema, pero en los libros que he leído, que son libros de buena fuente, se habla que Jesús era vegetariano, que la palabra pez quiere decir pan en hebreo, o sea que él nunca multiplicó peces, porque obviamente si Jesús enseñó el amor a sus seres, no solo habló de los humanos, habló de los animales. Entonces, en este punto podemos ver que Jesús era vegetariano. Nos enseñó muchas cosas como el amor en el momento que lo crucificaron, como que accedió a esto, no fue violento, como que mantenía siempre paz. Eso fue el mensaje de él, el mensaje del amor, y el mensaje que nos transmitía él siempre era de respeto hacia los demás. Entonces, pues en este día de la resurrección de Jesús, pues quería dejar este mensaje, quería hablarles un poquito de él, y obviamente sigo investigando, y pues invito a Maharaj Suadaiti para que por favor que está con nosotros de Argentina, que por favor nos instruya un poquito más en este tema, o si nos quiere hablar más, Maharaj. Muchas gracias. Ya le doy sonido, espero a Maharaj que no tiene sonido un momento. Listo, Maharaj. Haribol, Hare Krishna, muy buenas tardes, felices Pascuas, y acá estamos, ¿no? Compartiendo este espacio que es tan bonito, tan lindo, para el reencuentro espiritual. Y como decía Kumar, ¿no? Uno tiene que ver que venimos de orígenes cristianos, casi todo Occidente viene de un origen cristiano, por eso a veces nos cuesta tanto cuajar con lo oriental, pero cuando observamos nuestros primos hermanos que son los católicos, somos muy semejantes, o ellos son muy semejantes a nosotros. Y acá tengo un artículo que escribió Bhaktivinoda Thakur el 25 de agosto de 1871. Dice, amar a Dios. Entonces dice Bhaktivinoda Thakur, que tenía también, dice, una formación católica, porque los monjes católicos llegaron a la India, y tenía bastante, algunos historiadores dicen que tenía bastante influencia católica, Bhaktivinoda Thakur, en los escritos, no es que profesaba la religión. Entonces dice acá Bhaktivinoda Thakur, en este artículo que escribió el 25 de agosto de 1871, dice, fue Jesucristo quien dijo por primera vez, amad a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra alma y con toda vuestra fuerza, y amad al hombre como vuestro hermano. Entonces dice, no obstante, el hombre inspirado por cosas mejores, vio estas palabras sublimes, aparecen sagradas, palabras del inspirado Jesús. La esencia del alma es la sabiduría, es el amor sobre la sabiduría, y su acción es el amor absoluto. La condición absoluta del hombre es su relación absoluta con la deidad del amor puro. El amor, entonces, es en sí la religión del alma y la consecuentemente del hombre pleno de amor y de bondad. Y ese se sigue, ¿no? Es largo, pero para que uno vea que ya nuestro querido Bhaktivinoda Thakur había escrito en 1871 esas palabras alusorias a Jesús. También dice que si uno no reconoce a Jesús, al Jesús de Nazaret, no puede, si uno no ama a Jesús de Nazaret, no puede amar al Señor de Nadia, es decir, no puede amar las enseñanzas del Señor Chaitanya. Porque en sí todos hablan de lo mismo, son avatares que ha mandado Dios antes de su llegada. Jesús llegó
1500 años antes que el señor Chaitanya. Entonces, cuando uno observa eso, uno dice, claro, son como mensajeros de amor que llegan a distintos puntos, como llegó Mahoma, como llegó Buda, como llegó distintos profetas. Hablar de lo mismo, hablar de amor, de bondad, de dulzura. En sí, Jesús, si nosotros, Occidente, hubiera seguido los pasos de Jesús, nosotros creo que seríamos buenos seguidores de Jesús, ¿no? No sé si del Cristo, pero de Jesús sí. Seríamos buenos seguidores, pero nosotros nos desviamos, ¿no? Occidente transforma todo, transforma la espiritualidad de Oriente que trajo Jesús en esa espiritualidad Vaishnava, la transformó en un gran negocio, y el gran negocio necesitaba tener un mártir, y condenaron a Jesús a la muerte. Porque necesita a la muerte ficticia, porque Jesús es un gran yogi que por eso resucitó y se fue caminando de vuelta a la India, ¿no? Pero en sí, ahí observamos cómo Occidente fue transformando todo, ¿no? Yo a veces considero que hasta nuestro querido Srila Prabhupada trajo la filosofía Occidente, la filosofía Vaishnava, y él traía la espiritualidad del Vaishnavismo. Y cuando llegó a Occidente, Occidente la transformó en un gran comercio, ¿no? En un gran negocio. Y cuando se retira Srila Prabhupada, cuando deja el cuerpito, Srila Prabhupada se lleva la espiritualidad. Creo que se llevó la espiritualidad, la espiritualidad verdadera, ¿no? Y nos dejó la sombra de esa espiritualidad. Y gracias a esa sombra hay chichipastos como yo que pueden cantar Hare Krishna. Pues uno siempre tiene que estar agradecido. Todo es por una causa y un efecto. No hay que tener enojos. Todo lo que estamos cosechando ahora es lo que sembramos ayer. Así que uno tiene que estar tranquilo sabiendo que hoy son las Pascuas cristianas, pero yo también puedo participar de esas Pascuas porque la única religión que tiene el hombre es la religión del amor. No hay otra religión, es la religión del amor, tenemos que empezar a reencontrarnos. Pero cuando uno habla de religión del amor, habla de la verdadera religión, no de la religión empresarial. Porque en esta era de Kali Yuga, en esta era de globalización, tenemos la religión empresarial, donde hay directores, donde hay presidentes, donde hay jefes, donde hay gente que trabaja para la institución. En sí, todos tenemos que trabajar para nuestro interior, para empezar a crecer y empezar a transformar este exterior tan perverso como lo vemos, ¿no? Es parte de nuestra conciencia este exterior. Por eso, esas Pascuas es bueno para reflexionar. Si Jesús predicó amor, predicó una vida simple, un pensamiento elevado, dijo, levanta cualquier piedra y me encontrarás, echó a los filibusteros y comerciantes de los templos. Entonces, es todo un recordatorio, en sí todo es un recordatorio para que nosotros empecemos a observar que la vida no pasa por hacer el dinero, ni por la posición social, ni por la posición religiosa, ni por la posición política. La vida pasa por una posición o buscar la posición superior a través del canto del Santo Nombre. Nosotros seguimos las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu. Buscamos elevar nuestra conciencia, buscamos salir de este enredo material, pero cuando a este enredo material le ponemos más condimentos, que son ese falso confort que nos brinda el mundo material, son esos espejos de colores que nos vende Maya en cuotas largas, vida tras vida, nunca vamos a llegar a ese mundo espiritual donde cada paso es un baile y cada palabra una canción. Es dificilísimo, por eso a veces estamos enojados porque esta pandemia, que siempre estamos hablando de la pandemia, nos vino como para ponernos cada uno en su casillero y a reflexionar. ¿Qué mundo quiero ahora para adelante? ¿Cuánta fe tengo en Dios? ¿Cuánta fe tengo en el hombre que me desgarra la vestidura y me golpeó el pecho, como los católicos dicen, por mi culpa, por mi culpa? O nosotros que nos postramos y nos tiramos delante del altar y hacemos dandas y saltamos. ¿Cuánta fe tengo en el Señor? ¿Cuánta fe tengo en que todo lo que hace Krishna es perfecto? Todo lo que hace Dios es perfecto.
si hay cosas que no me gustan que sucedan. ¿Por qué suceden? Suceden porque nosotros tenemos un estado de conciencia baja, un estado de conciencia negativa. Uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y esta pandemia es para eso, ¿no? Uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Pero no es que Dios creó la pandemia para que suframos y seamos condenados. Dios está haciendo el esfuerzo más grande para que nosotros lleguemos a reflexionar. Dios está poniendo en cada uno de nosotros la oportunidad de reflexionar, de pensar, de redistribuir las cartas en este juego que es la vida. De empezar a observarnos y a observar, empezar a darnos cuenta que somos ecodependientes, somos dependientes de la naturaleza, dependientes del Señor Supremo, somos dependientes de Radha Krishna, somos dependientes del sol, de la luna, del aire, somos dependientes de los árboles, del bosque. Imagínense en un mundo sin árboles, no habría oxígeno, nos moriríamos todos. Árboles que estamos destruyendo todos los días. Se ha hecho un estudio que ha bajado la contaminación en las grandes ciudades casi un 50%. En 2 meses de pandemia ha bajado un 50% de la contaminación. Ahora, ¿qué pretendemos cuando levanten la pandemia? ¿Salir a correr de vuelta para contaminar todo y destruir todo? ¿O vamos a empezar a reflexionar qué tipo de vida queremos llevar? Y esas son las reflexiones que nos deja un Bhaktivinoda Thakur, nos deja las Pascuas cristianas, nos deja el advenimiento de Jesús, el advenimiento del Señor Chaitanya Mahaprabhu, de Buda. Todos están predicando una religión de amor, no de éxito material. ¿Por qué buscamos el éxito material? ¿Por qué queremos tener renombre en la sociedad? No sirve de nada eso. Ni renombres espirituales tampoco sirve de nada porque nace la vanidad religiosa. Uno solamente tiene que ser simple, transparente, como el agua clara, simple, para hablar con Dios. Esta mañana llevo casi 15 días sin salir a la calle, 15 días quedándome acá en Shantiaprem. Voy a tener que salir tal vez la semana que viene a buscar algo de alimento, ¿no? Algunos víveres que me faltan. Entonces yo preguntaba, qué importante es tener un altar en la casa, qué importante tener a Gornitai. Son 2 amigos con los que uno puede hablar. Uno no está solo, se levanta a la mañana y está Gornitai. Y uno les puede hablar. Todas las mañanas uno le puede hablar a Dios. Porque es ese el camino. Hablarle a Dios, abrir nuestro corazón, empezar a reflexionar y a ver qué mundo voy a dejar. Aparte de qué mundo voy a dejar, dónde voy a colocar mi alma, porque mi alma va en juego también. Mi alma es lo más importante que tengo en este juego, que es la vida humana. Bueno, Kumar, ¿me querés hacer alguna pregunta? Bueno, Maharaj, pues hasta el momento. No, yo me voy con rama, enseguida. Bueno, Maharaj, pues hasta el momento lo que están diciendo por acá, mi mamá, la madre Govindalila, le manda saludos. Jai Maharaj nos dice. Aripol, Aripol. Y por aquí también está el Prabhu Vaishnava, sino, para que nos regale unas palabritas. Prabhu Vaishnava. Jai Vaishnava. Hare Krishna. Reverencias a Jai, todos. querido. Maharaj. Aripol, Aripol. Jai. A ver, no acerca del tema, pues, en esta Semana Santa y con la resurrección de Jesús, ¿no? Pues, como bien sabemos, Jesús es muy, muy importante. Pues, Él es un maestro, ¿no? Un acharya, como se dice. Alguien que enseñó con su ejemplo, que guió a muchos y dejó grandes, grandes enseñanzas. Un gran pilar para todo el hemisferio occidental, ¿no? Prácticamente, ¿no? Para todo Occidente es un gran referente de la espiritualidad como tal. Lástima, o sea, lo que yo tengo que decir es lástima como que se transgiversaron ciertas cosas que él dejó, que por el egoísmo, ¿no? del ser humano, transgiversaron cosas, cambiaron cosas de las
de las enseñanzas tan valiosas y tan especiales que él nos dejó, ¿no? Que dejó para la humanidad. Como decía el Prabhu Kumar, el tema del vegetarianismo, porque es claro que él era vegetariano porque él practicaba el ahimsa, ¿no? La no violencia. Y para hablar de amor, para hablar de, hay que tener ese desarrollo de ese estado de conciencia donde tú te vuelves compasivo, ¿no? Con el resto de las entidades vivientes, ¿no? No solo con el hombre, sino con nuestros hermanos menores, con la naturaleza, con la tierra, con todo. Entonces, o si no, imagínate, ¿no? ¿Cómo sería una percepción ahora, una otra conciencia la que se tendría acerca de todo este tema del vegetarianismo? No sería como tan novedoso, no sería como tan extraño, tan raro como lo es hoy en día, ¿no? Aunque, bueno, ya se ha avanzado bastante, el vegetarianismo hoy en día ya es un tema más común, ya no es tan raro y tan extraño, ¿no? Como lo era hace 15 años, 20 años atrás, que era muy, muy difícil, era más complicado ser vegetariano y encontrar vegetarianos, ¿no? Por ahí era mucho más difícil. Se cambiaron esos conceptos que nos enseñó Jesús, que dejó para la humanidad, como todo ese amor y no, y que pues al ser un yogi, pues le tocó ser muy inteligente, ¿no? También, para que lo pudieran tomar en serio, ¿no? Por eso le tocó como aprender ese desarrollo de los poderes místicos como tal, como caminar sobre el agua y todo eso, porque nosotros como occidentales, lamentablemente somos faltos de fe, ¿no? Tenemos una fe muy pequeñita o en algunos casos no tenemos ni fe, ¿no? Creemos en lo que podemos ver. Si vemos algo maravilloso, algo fenomenal que alguien pueda hacer, entonces como que lo podemos seguir y podemos creer en esa persona o en ese momento, en ese movimiento, en cosas así, ¿no? Somos muy cuadrados, solo creemos en lo que vemos. Y eso se resume como que nos falta mucha fe, ¿no? No creemos lo suficiente, no podemos creer en que han venido, ¿no? Personas maravillosas a sacrificarse y a dejar una gran enseñanza, ¿no? Bueno, nosotros somos afortunados, tenemos al señor Krishna, que inclusive con el señor Krishna es más complejo, ¿no? Porque, digamos, leemos un pasatiempo del señor Krishna y lo que encontramos ahí es una gran historia que uno dice, ¿en serio? ¿Todo eso pasó? O sea, ¿sucedió todo esto? Es, in- es así súper maravilloso. Entonces, ahí es donde ponemos a prueba nuestra fe, ¿no? Ahí es donde decimos, claro, sí creemos, ¿no? Sí pasó, sí sucedieron estos pasatiempos tan maravillosos, ¿no? Tan elocuentes y grandes como los podemos ver en las escrituras védicas. Pero en sí, como vuelvo y repito, claro, hay que valorar mucho todo lo que hizo Jesús, todo su sacrificio, todo su entereza, todas sus enseñanzas, ¿no? Lo poco que nos dejaron, ¿no? Ya que, pues, ocultaron otro poco, lo desaparecieron en ciertas escrituras, pero poder rescatar, ¿no? Poder rescatar y valorar eso. Y es bueno celebrar ese tipo de cosas. Pues de hecho yo hasta ahora siempre no conozco devotos que tengamos problemas con este tipo de celebraciones, porque honramos muy bien el tema que se dice que la verdadera religión es la que va en concordancia con las demás líneas espirituales, ¿no? No la que genera discordia ni la que va en contra de las demás líneas, ¿no? De espiritualidad. Entonces, claro que apoyamos mucho
todo esto de la Pascua católica, que es muy importante para nosotros. De hecho, nacimos en esa fe. Bueno, yo no fui muy practicante, pero sí, ¿no? Nacimos ahí y es lo que primero nos llegó, ¿no? Como el primer contacto ahí con esta línea, con esta clase de espiritualidad, que es profunda si la analizamos, si la estudiamos, si investigamos, tiene mucha, mucha profundidad también. Lástima que no se le da a la gente a veces la oportunidad de que aprenda mucho más, de que profundicen más acerca de lo que Jesús hizo, de quién era como tal, ¿no? Entonces, no, mi Prabhu, sería como es lo que Bueno, tendría yo para comentar ahorita. pero Vaishnava, muchas gracias, muy lindas esas palabras. Y sí, todo lo que, sí, somos personas criadas en esta cultura y es importante como a practicarla, ¿no? Lo que dice, no conozco ninguna persona que vaya en contra de esas ideologías, porque estamos es practicando el amor, es el verdadero yoga. Entonces, Maharaj, aquí en Exacto. Facebook, el Prabhu Haripada nos está diciendo Exacto. algo y tiene una pregunta, Maharaj. Entonces, Vale. voy a leerla, dice, Haribol, Hare Krishna, Dandavats y reverencias a todos y todas los devotos y devotas conectados a esta hora. Muy interesante el tema planteado el día de hoy. Tengo una pregunta para Guru Maharaj. ¿Resurrección o reencarnación? ¿Cuál es el término correcto y cuál es la diferencia entre la conciencia de Dios predicada por Jesús y la conciencia de Krishna? No, no hay diferencia entre la que predicó Jesús y lo que predican los Hare Krishna. No hay diferencia. Jesús era un Vaishnava, porque se pueden usar otras palabras, pero no es que haya diferencia. Los maestros espirituales tienen distintas palabras y no quiere decir que entren en contradicción. No es rivalidad, no hay diferencia entre Jesús y un Vaishnava. Es más, me gusta mucho la predica de Jesús, ¿no? Me gusta mucho porque participé en los movimientos de la teología de la liberación, ¿no? Los movimientos revolucionarios. Y en sí Jesús como un Vaishnava era un gran revolucionario, ¿no? Que trajo la revolución del amor a Occidente. Por eso no hay diferencia entre lo que predica Jesús y lo que predicó Krishna o Mahaprabhu, porque en sí Krishna es Radha Krishna, ¿no? Es la esencia del amor, es el amor mismo. Pero no hay diferencia, hay cada avatar viene para cada estado de conciencia, por eso viene Buda, viene Alá, viene Mahoma, viene Jehová, viene cada uno para un estado de conciencia diferente, pero no quiere decir que haya contradicciones, porque ahí es donde empezamos con las rivalidades y con los conflictos que si dijo y que no dijo, y por qué lo dijo. No hay contradicciones, es que hablan para distintas conciencias, ¿no? Jesús habló para un estado de conciencia, Alá habla para otro estado de conciencia, Jehová para otro estado de conciencia, y cada uno está hablando para un estado de conciencia diferente. Esa filosofía que trajo Srila Prabhupada habló para el estado de conciencia que teníamos nosotros los occidentales, ¿no? Y así sucesivamente, porque no hay un solo estado de conciencia, hay una evolución de la conciencia, que vamos a la conciencia infinita. Lo que pasa es que es eso. Uno no tiene, en sí la religión del hombre es la religión del amor, de la humanidad es la religión del amor. Y en el amor, cuando hay amor, no hay diferencias, no hay contradicciones, no hay bondad, no hay nada, porque solamente hay amor, amor y amor. Y yo creo que todo lo que muere nace y lo que nace muere, es decir, que vuelve. Yo creo más en la reencarnación que en la resurrección, ¿no? Pero bueno, también son términos que han sido modificados y son términos debatibles, que sí, que no. A mí esos debates no me enriquecen, yo solamente sé que me dijeron que lo que nace muere y lo que muere vuelve a nacer, que en sí la muerte no existe, ¿no? Es paso a otra vida y a otra vida y siempre es vida. Somos almas espirituales eternas, continuamente estamos vivos en distintos cuerpos, sutiles o burdos, ¿no? Así que esas cosas no son para
para polemizar. Porque en sí cada uno, lo importante es que cada uno empiece a enriquecer su ser y empiece a levantar su estado de conciencia, ¿no? Y así todos paulatinamente. Por eso no hay que criticar al otro. El otro está en sus tiempos y en su estado de conciencia. No es que sea más rápido o menos rápido, está en su estado de conciencia. Todos tenemos un estado de conciencia diferente. Yo siempre hablo del ejemplo de la ecoteología, ¿no? Y hablo de la ecoteología porque me dedico a la ecología, ¿no? Y me dedico a sembrar la tierra. Y ahora sembré arvejas, como decía ayer, que están brotando, y me di cuenta que no todas brotaron juntas, y son todas de la misma especie, como nosotros, semillas humanas. Somos todos de la misma especie humana. Ellas eran todas de la misma especie de arvejas, y nacieron en distintos momentos, nacieron con distinto tiempo. Por eso no todos son iguales, pero son todos de la misma especie. Es decir, no hay que decir que una es mejor que la otra, porque cada una tuvo que despertar en el momento que tuvo que despertar. Por eso es tan importante observar la naturaleza, observar la tierra, plantar, poner la mano sobre el surco y largar las semillas, y uno se da cuenta que todo tiene un estado de vida y todo tiene que nacer en el momento justo, ni antes ni después. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, solamente cumple su ciclo. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros como humanos y como practicantes de caminos espirituales, que todos tienen un tiempo para crecer. No podemos obligar a nadie a crecer. Nadie te puede enseñar a relacionarte con Dios. Solamente es tu corazón, tu amor, tu bondad la que te lleva a relacionarte con Supremo. Y es todo por un estado de conciencia. Todo por un estado de conciencia, hasta por un estado de conciencia de necesidad, que uno se acerca a Dios. Y lo dice la Bhagavad Gita, ¿no? Se acercan los afligidos, ¿no? Dice Krishna Karuna Sindhu y Nando Yagapate, Gopeya Gopika canta, Radha canta, Namosute. O tú, Krishna, que eres el amigo de los afligidos. Uno cuando habla de eso, somos todos afligidos en este mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta, que somos todos afligidos, somos ecodependientes del sol y de la luna, somos ecodependientes de la naturaleza. Somos muy finitos, tenemos que ir a encontrarnos con el infinito. Y la única forma de encontrarnos con el infinito es haciendo el camino de la rendición, no de la renunciación, de la rendición. Sí, Kumar, discúlpame. Discúlpame, Kumar, gracias, Kumar. No, Maharaj, de verdad, muchas gracias, y ya tenemos como un minutico nomás. Entonces, Maharaj, de verdad, Maharaj, muchas gracias por esas palabras tan lindas y por estar acompañándonos siempre. El Prabhu Vaishnava, de verdad, muchas gracias. Y espero que les haya pues ayudado y aportado algo este tema de Jesús hoy. Para las personas que practicamos yoga y los que no, pues estamos hablando de Jesús y el amor. Entonces, mañana nos veremos otra vez, Maharaj. Muchas gracias. Dale, para todos. dale. Muchas gracias a todos. Entonces, de verdad, muy lindos. Si quieren proponer un tema, tranquilos. Y espero que también les haya ayudado mucho esta cuarentena, una Semana Santa, de verdad, todos en la casa, ¿no? Entonces, Hare Krishna a todos. Muchas gracias, reverencias, y nos vemos mañana. Haribol, Hare Krishna, Haribol. Haribol. Ya, y saludos a Daniela. Bueno, saludos a Daniela. Y falta más la presencia. ¡Señor Jesucristo! ¡Mi ayuda! ¡Vaya, Señor Jesucristo!